Muy buenas tardes. De entrada, te ofrezco una disculpa porque pues, andamos muy ocupaditos y pues habíamos dejado ahí en pausa Historia de Tijeras. Mira, ahí tienes el cuadro a Víctor Carrasco. Víctor, mira, hazle así, Historia de Tijeras. Historia de Tijeras. Exacto, Historia de Tijeras. El día de hoy te presento una historia increíble. ¿Por qué? Porque hay herencia de la alta peluquería. Te presento a Víctor Carrasco Ceballos, mejor conocido como Chícharos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y el poder transmitir un poquito de cómo fue que me dediqué a la peluquería primero y luego a la belleza. Ah, pues el señor era futbolista. Aparte. ¿No? Y también tiene profesión, es contador, ¿no? Contador público, auditor, sí. Excelente. Pues miren, dicen todos los tiempos de Dios son perfectos y en una ocasión lo platicamos y pues ya tenemos el canal de YouTube que ha ido un poco lento pero conciso, ¿no? O sea, no nos hemos olvidado. Las historias de tijeras que te hemos presentado han estado increíbles y la de Víctor no va a dejar de ser también muy buena, ¿sí? Porque te presento a Víctor Carrasco, mejor conocido como Chícharo, que te va a platicar, te va a sorprender la historia de tijeras de Víctor Carrasco. Mi querido Víctor, ¿cuántos años llevamos en el medio de la belleza? 49. 49, dice, voy a cumplir 50, pero digo, no tienes 49, entonces. 49. 49 años. Sí. Empecemos por el inicio. Resulta que Víctor Carrasco nace un 3 de octubre del 61. El 60. En Toluca. Ay, soy toluqueño de corazón. Mira nada más que eso es lo que nadie sabía. Todo el mundo piensa que soy jarocho, pero sí, no. Se volvió jarocho porque aquí se desarrolló en esta tierra tan querida. Allá nací, pero a los 2 meses, 3 meses, Ajá. no, mayo, como a los 5 o 6 meses me trajo a Veracruz mi mamá. ¿Tu mamá o tu papá? Mi papá tenía ya 1 año aquí. Y ¿Tu papá se vino primero? Sí, él llegó primero. Excelente. Y ya 6 meses después me trajeron. Tiempos dorados que se vivieron con don Víctor, en paz descanse, don Víctor Chícharo, que era un boom. El irse a cortar a Chícharos era un peso, que había mucha gente ahí esperando que ser atendidos por en este caso don Víctor y por más familia, ¿no? Que tenía con Chícharo. Un hermano y otros 2 peluqueros. Y sobrinos. Y ya después esa fue, digamos, una segunda generación. Una segunda generación, sí, claro, de Chícharos. Chícharos, pues les costó trabajo, no todo es fácil en esta vida. El posesionar un nombre es cosa de constancia, lucha, etcétera, etcétera. Víctor Carrasco, pero tú te hiciste profesional de los números, ¿en qué año? En el 84. 1984, egresas de tu carrera de contabilidad. De la Universidad Veracruzana, sí. De la Universidad Veracruzana. ¿Cómo nace esa inquietud? Te decía tu papá, muchacho, véngase para acá. O tú te dijiste, yo quiero cortar. No, él no quería que yo me dedicara a esto. Él me decía que estudiara, que hiciera una carrera, que viviera de lo que yo quería estudiar, ¿no? Ajá. Pero a mí me nació el gusto, Miguel, desde los 9 años, 8, porque somos 5 hermanos, pero de esos 5 hermanos, yo era el más latoso, ajá, el más inquieto. ¿Eres el más chico o el más grande? No, el segundo. El segundo, por ahí dicen, o se comenta, ya eso le dicen, se comenta que el segundo hijo nacido es el que es tremendo. Pues mi mamá le pedía a mi papá que me llevara con él a manera de castigo, ajá, y me entretuviera en su peluquería, porque pues las maldades, vivíamos en unos departamentos con escalera, planta alta, había más chamacos, eran 22 departamentos en total. Entonces imagínate la cantidad de chamacos arriba, abajo, en el pasillo, en las escaleras y en la casa. Entonces mi mamá lo manejó al principio como un castigo, mandarme con mi papá a entretenerme ahí, ¿no? Mi papá tenía su primera peluquería, tuvo en Ocampo, junto a la notaría del licenciado Rendón. Ajá. Y me llevaban como después de comer, me llevaba a mi papá, pero yo nunca lo tomé como un castigo, Miguel. Para mí fue ver otra
actividad, Pues, otra pues como ocupación. niño, ¿cómo lo sentías? Ah, me gusta estar aquí. No, yo te voy a decir que yo llegaba y me sentaba ahí en su banca, llegaba mucha gente y había un muchacho que le decían el conejo, era el chícharo de la peluquería. Oye, vamos a que la gente conozca, porque ya hay ahorita muchas generaciones nuevas y no sabe que es un chícharo, ha de pensar que es la vainita que saca lo la que saca, verdurita, ¿no? la verdurita, ¿sí? En la peluquería, un chícharo, ¿qué pasa a hacer? El chícharo es el que te asiste en las labores de limpieza, en los mandados, en lo que no hace el peluquero. Y no le decían chícharo, le decían chicharito, Le ¿no? decían chicharito, sí. Ah. Entonces, había un muchacho que era el chícharo en aquel entonces, el sobrenombre de él era el conejo, Ajá, y entonces él sacudía a los clientes y le daban dinero. ajá. Y les boleaba los zapatos y le daban dinero. Barría y mi papá le pagaba. Hacían mandados y le daban su propina. Oye, le iba bien a ese muchachito. Ah, pues así como tú me lo estás diciendo, yo decía, yo también quiero. Quiero ser chícharo. Entonces yo hablé con mi papá, le dije, oye, yo también quiero ganarme un dinero sacudiendo a los clientes. Entonces mi papá no sé si no recuerdo cuánto tiempo puedo tardar Pero en ya aceptar. tenía el nombre de chícharo. Ya tenía nombre de chícharos. Se llamaba peluquería El Chícharo, así se llamaba. El chícharo. Y entonces lo que hizo mi papá fue que nos empezó a alternar, él sacudía a un cliente y yo sacudía a otro. Él sacudía a uno y yo sacudía a otro, pero la maña, porque al final... El querer ganar, una ¿no? maña. No. Fíjate que los clientes que sabían que mi papá era el dueño, en lugar de darme un peso, me daban 2. Y al otro muchacho le daban un peso porque pues, no era de la familia. Ay, macho, es decir, un peso en aquel tiempo. fue un influyentismo, por decir algo, ¿no? Entonces me trataban mucho mejor los clientes de mi papá o de mi tío o del otro muchacho porque sabían que éramos familia. Pero después quise empezar a bolear los zapatos. Ajá. Y mi papá me compró un cajón, me compró mi crema, todo, y me hizo mi cajoncito. Qué bonitos recuerdos Y tienes boleaba yo los zapatos de los clientes también. de tu señor padre, imagínate. Es algo muy bonito. Yo tengo 3 varones y créeme que de mis 3 varones, ninguno ahorita dice, "Ay, yo quiero ser peluquero, yo quiero ser estilista como mi papá", ¿no? Claro. Escucho tu historia de tijeras y el que tu papá te diga, tenga hijo, mire, que se gane ahí un dinerito. Sí, ¿no? me compró el cajoncito. Y es muy bonito cuando el padre enseña a trabajar al hijo, le dice, mira, tienes que hacer esto así. Y en aquel tiempo no teníamos ni redes sociales, ni telefonía. La tele era, Todavía no entraba el Atari. era televisión blanco y negro Blanco y nada y más había negro. como 2 o 3 Yo canales. recuerdo que el único que tenía ventilador en casa era mi papá. Y mira la televisión y cuando llega mi papá, quítate porque me toca, ¿no? Claro. Y era respetar al Claro, jefe. claro. ¿Eh? ¿Qué programas en aquel tiempo? ¿Qué programas? Y ahora, oye, Tom Jerry no dialogaban, Bro, ¿sí? no tenían diálogo, Tom No y Jerry. había. Y cómo se veía, y fue exitosa, una serie exitosa. ¿Eh? ¿Qué tiempos de esa generación, mi querido Víctor? Y bueno, entras en definición en la peluquería. Cuando me llama la atención el sonido de las tijeras y la velocidad con la que, sí, y como lo trabajaban, pero me llamaba la atención, en aquel entonces eran unas máquinas Oster, que eran un animalón, porque era Ajá, sí, una pieza muy grande y se calentaba la que se le cargaban las cuchillas, ¿no? Sí, ahí no había de aumentos de plástico ni nada, era metal. Solamente había 3 cuchillas, que era la del 0, la del 1 y la del 2. Oye, pero que no se les llamaba así, pero era para que la gente lo pudiera entender. 0 era sin cuchilla y nada más jalabas un clic y sacabas la cuchilla y metías la otra. Oye, y a ti no te tocó manejar esa manual, de sí. manual de aquí. Por ahí tengo una todavía, ahí la tengo guardada. Sí. Sí. Y tengo una navaja de las que dejaron de hacer, que era de un solo, sí. Y cuando mi papá me estaba enseñando a afilar la navaja, Ajá. porque ese fue para mí es un arte, ¿no?
fue cuando cambió todo el criterio a navajas desechables, pero yo estaba aprendiendo a afilarla en la piedra, que es una piedra especial. Yo también, por ahí decía, el buen peluquero tiene que aprender a afilar sus herramientas. Y yo dije, pues yo me tengo que dar también a la tarea y tengo mis piedras especiales para sentar mis cuchillas, chu, chu, chu. Igual a veces cuando se te cae por descuido, le quitas el golpecito y órale. Muy bien, así que entras a la definición de la peluquería. ¿Cuántos años tenías cuando te inclinaste por la peluquería? Bueno, empecé a... ¿Ya eras contador? No. Tenía yo como 12 años, Ajá. más o menos, cuando yo le pedí a mi papá que me dejara cortar un cabello. Yo pues quería saber qué era sentir el cortar, ¿no? Pero no había manera porque pues no iba a experimentar en un cliente. Mis hermanos eran más chicos, el que seguía era más chico. Y un tío, que en paz descanse, que se llama Lalo, fue el primero en enseñarme a agarrar la tijera, porque era una parte que Ajá. eran unas tijeras demasiado grandes y no había tantas marcas como ahora, ¿no? Ajá. Permíteme tantito. Sí. Vamos a... Entonces, tenías 12 años prácticamente. A partir de los 12 cuentan los 50 que vas a cumplir. No. A partir de los 12 fue el contacto con las tijeras, el contacto con la navaja, el contacto con la herramienta. O sea, cuando ya yo me familiaricé para qué servía cada cosa, ¿no? Porque yo solo veía cómo lo usaban, cómo usaba mi papá, todo el protocolo que se hacía para eso, ¿no? Y entonces me quedé con ganas de hacer más. Y cuando estaba yo en la secundaria, entro a la secundaria, algunos compañeritos pensaban que yo, por ser hijo de mi papá, ya tenía que saber cortar pelo. Y resulta que algunos me decían, oye, córtame el cabello, porque me dieron el dinero para cortármelo, pero me lo gasté. Entonces, tenía que llegar a su casa con el cabello cortado. ¿Y qué hacíamos? Empezaba yo ahí con mi papá, decir, oye, mi amigo Pedro quiere que le corte el cabello. Y empecé de manera accidental en ese sentido, porque fue algo fortuito, ¿no? Pero el que más me apoyó en esa parte fue mi tío Lalo. Era más paciente, mi papá era muy poco paciente, desesperaba fácilmente. Y no me explicaba muy quería, sino que me decía, no, mira, así, y terminaba y me dejaba con dudas, ¿no? Oye, Víctor, y en ese tiempo no había lo que ahorita conocemos como Face y los nombres que les han adoptado. No, en aquel entonces solo le llamaban pulido. Y casquería. Corto. Y entonces algunos señores decían claro, oscuro. O sea, clarito era lo que desvanecido, claro, ¿no? Y oscuro era a partir de donde ellos querían el cabello más saturado, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño mi tía me decía, ya este chiquillo a cortar el cabello que le hagan a la malanga, ¿no? Sí, era otro corte, ¿no? No había tantos cortes como ahora. Ahora se ha polarizado. Es mucho más fácil ser barbero hoy en día, Miguel. Ajá. Porque tienen todas las herramientas a su alcance, pero antes era un poquito más complicado. Y yo, la verdad es que yo, pues gracias a mi papá, aprendí la peluquería de la vieja escuela, que creo que es de donde nacen todas las barberías. Sí. No hay más, ¿no? Fíjate, perdón, Víctor, fíjate que algo que vamos a mandar un saludo en este caso a nuestro colega que se llama Efraín González, él está en Coatepec, hijo de un peluquero que su papá también en paz descanse, ya falleció. Saludos, Efraín. Resulta que conozco a su papá, me estaban limpiando los zapatos ahí en un ladito del mercado Jauregui, en Jalapa, Veracruz, y llegó un señor muy bien vestido, muy bien planchado, y cuando lo vi le dije, usted me hace que usted es peluquero. Me dice, sí, soy peluquero. Ahí conocí. ¿Cómo se llama usted? Entonces, me llamo Efraín González. Le digo, ¿a poco es usted papá de Efraín, el de Coatepec? Sí, es mi hijo. Lo conocí, pero qué belleza, mi querido Víctor, ver un peluquero bien planchado, bien y bien arregladito su cabello, con una
pulcritud, ¿sí? Bueno, yo te puedo decir que mi mamá siempre le lavó la ropa de la peluquería a mi papá. Todos los sábados salía mi papá con una maleta de la ropa que se había acumulado toda la semana, pero mi mamá le almidonaba las batas a mi papá. Ajá. Y la ropa de la peluquería en almidón. Y llegaban esas batitas impecables. Fíjate que ahorita que no es el salón, cuando yo estuve prestando mis servicios ahí en Click, ahí en la de Walmart, ahí en la zona del fraccionamiento Virginia, resulta que andaba yo buscando un aerosol para almidón y una de las chicas que colabora ahí en la tienda dice: ay, mira, con razón, siempre andas bien planchadito. Pues sí, siempre me ha gustado andar planchado y Claro. compraba yo el spray del almidón, pero sí tienes razón, o sea, también mi tío, en paz descanse, me decía, era un proceso el almidonarlo, Claro. hervir la ropa, Sí. había una cubeta de peltre especialmente para almidonar De las hecho, mi mamá camisas. dedicaba un día entero a eso, a la ropa del negocio. Y de la almidonaba peluquería. con maicena, ¿no? Sí. No, Sí. quedaba esa ropa impecable, ¿no? Y cuando nada más pasaba la plancha, bien Sí. lisito. Ya tenía la almidón. Así es. Sí, qué bonito, mi querido Víctor. Oye, entonces, igual, ya empezaste a inclinarte por conocer la tijera a los 12 y entras A los 14. a los 14. A los 14, Ya atendías tus clientes a los 14 años. sí, pero eran mis clientes compañeros de la escuela, que a petición de mi tío Lalo, cuando él vio, para poder hacerlo, me decía, organízalos el sábado, tráelos a la peluquería. Y aquí ¿Qué tan importante es la guía, ¿no? Sí. El tener ahorita digamos un maestro, ¿cómo Guía. un tutor es la palabra. Ahora tenemos un tutor. Tuviste de tutor a tu tío, Mi tío. ¿no? Imagínate. Y él fue el que me dijo, júntalos, son 3 y son 4, vienes el sábado, aquí los trabajas, pero él me dijo, cóbrales la mitad de lo que cobramos. En aquel entonces cobraban 4 pesos. Te hablo de 1978, 79. Entonces yo les cobraba 2 pesos y mi tío me decía, junta de 2, dice, y ya tienes el sábado para irte al malecón a Chispas, que estaba de moda. Oh, sí, ¿Te Chispas, acuerdas? sí, del malecón, En el increíble. malecón. Y entonces esos 4, 5 pesos empezaron a multiplicarse conforme pasaba el tiempo con mis compañeros. Uh-huh. Entonces, digamos, la primera vez que yo empecé a cobrar fue a los 14, 15 años, ya cobraba yo por cortar el cabello, pero eran mis amigos, Ajá. mis clientes. O sea, no eran clientes de mi papá. Y en ese tiempo todavía eran pesitos, ¿no? Eran pesitos. Y todavía guardo 2 clientes desde entonces. O sea, amigos míos, que desde que yo les empecé a cortar hasta la fecha. Aquí tenemos ahí en espaldas de Víctor uno de los sillones que aproximadamente ¿cuántos años tienen estos sillones? Estos sillones deben tener arriba de 60 años. 60. Compró mi papá 3 primero. Ajá. Y luego compró estos son los famosos Puebla. Estos son los famosos Puebla. Los hacían en una fábrica que se llamaba Cooperativa. Cooperativa. Ahorita te digo, en Cholula. Ajá. Porque ya más grande de edad, por ahí de los 30, fui a comprar otro sillón más para dama. Ajá. Pero ahí en la cooperativa. Y es increíble que no nada más la peluquería mexicana llegó a tener sus sillones. Hay quienes tenían un poquito más de dinero, invirtieron en sillones japoneses. Resulta que en Teziutlán, Puebla, había un peluquero que conocí y resulta que pues, ya se iba a retirar, ya quería vender su mobiliario y veo los sillones, tocó conocer los sillones japoneses que eran así como que más redondeaditos, un poquito más modernones, pero también con ese estilo de la peluquería de antaño, ¿no? Se llamaba Cooperativa Diosa del Aire, así se llamaba el negocio donde hacían los Puebla.
Fíjate, mira, y los sillones estos que también me tocó ver, los de ojo de verniz, ¿no? También, Que tenían como para mucho calor, sí, ¿no? Tenían los dos fondos, ¿no? así es. Recuerdos muy bonitos dijéramos por ahí, de los inicios de la peluquería hoy en día. ¿Qué te gustaría compartir o cómo definirías la peluquería actual con la peluquería de antes? Bueno, la peluquería actual creo que, como decía hace un momento, se ha multiplicado gracias a la tecnología, pero hay algunos barberos que les falta ese feeling, ese extra, o sea, tienen toda su herramienta, tienen una muy bonita peluquería, pero cuando la gente me dice, ¿qué te volvería, qué harías o qué sería a ti si vuelves a nacer? Entonces ya mi respuesta es, volvería a ser barbero, porque tengo otros 4 hermanos a los cuales también tuvieron la misma oportunidad de dedicarse a esto, inclusive yo les decía, vamos a hacer más, miren que... Y no quisieron, no les gustó llenarse de cabello, no les gustó estar de pie, no sé. Entonces cuando platicamos y vemos lo que han hecho, lo que yo creo que yo traigo en la sangre esa parte, Miguel, porque yo veo o sea, lo primero, si estamos en una reunión, por ejemplo, en el Zócalo, que ves que hacen los fines de semana bailes, no sé, ya es algo muy natural que lo primero que veo y critico es el pelo de la gente. Fíjate que uno como es profesional de la belleza, siendo hombre, no se entiende bien a las mujeres porque piensan que estamos viendo nada más otra cosa, por no señalar, no etiquetar. Digo, pero realmente lo que nosotros vemos, al menos yo como profesional de la belleza, lo que veo es color de cabello, Sí, manos, exacto. pies, color de vestimenta, todo eso. Pero a veces la mujer malinterpreta, dice que ya le anda viendo otra Sí, cosa. exacto, Sí. pero en lo personal sí, y con la gente que luego vamos, pues, estamos ahí pasando el tiempo. Sí, de repente le digo, oye, ¿ya viste qué cabello tan desarreglado? Oye, qué color tan feo se ve. O sea, es una crítica que ya es una cosa natural. Por intuición. Por intuición. Sí. Y entonces yo creo que esa parte ya la traía Miguel, porque cuando hay algo que en aquel entonces, hoy en día se llama discriminación. En aquel entonces, por ahí los años 80, no me dieron inscripción en las academias, ni la maestra Paola, ni la maestra Reina. Creo que ya Víctor me había platicado esta historia de que las cultoras de belleza no aceptaban a los hombres. No, sí, decían, no, es que es para pura señorita. Oiga, pero es que yo quiero, no, oiga, yo soy hijo de pues serás hijo del presidente, pero no hay ninguna escuela me dio inscripción. Era una idea, a lo mejor en aquel entonces muy limitada, porque era cultura de belleza. ¿No? O sea, no importa, a mí no me importaba el título que me dieran. Yo quería incursionar en el mundo de la regla de las mujeres, porque después de que ya empecé a hacer clientes, cuando yo llegué a la universidad, yo ya llevaba una cartera de clientes de amigos, compañeros. Entonces llego a la universidad con esos compañeros y algunas compañeras se llegan a enterar y me dicen, oye, es que tú cortas el pelo. Oye, ¿y nunca pensaste en los torneros o todavía no llegaban los torneros? No llegaba, bueno, aquí en Veracruz no estuvieron los torneros, entonces no. Pero no los conocía yo del todo todavía, no de hecho, saludos al maestro Jorge Tornero, que todavía nos vive la Academia Princess. La señora Carmen Tornero acaba de celebrar 92 años como Princess ahí en Juárez. Saludos a la señora Clem Tornero, un fuerte abrazo por esa felicitación, estoy pendiente de visitarle. Pero fíjate, muchachos, sí me acuerdo que me había platicado esa historia. Entonces, ¿de dónde vino lo de las mujeres? Cuando mi papá hace un cambio en un negocio, se muda de donde estaba hacia el pasaje. Era un local. Entonces, él, por ahí del año 72, se pusieron las estéticas masculinas por peluquerías. El primer cambio que hubo, la primera transición era estética masculina, con servicios adicionales a los que hacían barbero, lavado de cabello, champucito,
manos, las manos, bueno. eso, ya se les Y hacía. entonces mi papá, dije, no, cambio, estética masculina. Y después, como a los, no, yo creo que no pasaron ni 5 años, Miguel, estética unisex. Cuando se convierte el concepto en estética unisex, mi papá le pide a mi mamá que se meta a estudiar belleza. Estudió con las hermanas Cadena, Katy y Charo. Ah, sí, aquí por el Parque Sarasa. Exacto. Entonces termina su carrera ahí y empieza a ir a México a tomar cursos especializados con la maestra Trini Mesa. Ajá. Entonces mi mamá logra conjuntar un equipo de trabajo de mujeres para mujeres y mi papá tenía la peluquería abajo y arriba la sala de belleza. Era un negocio familiar. Fíjate que ese era algo que también en Jalapa también lo llegué a ver, ¿sí? Tenía como un estilo mezanino. Así era un mezanino. Arriba tenía lo que era manos, pies, todo muy bonito, todo con la pulcridad, con la limpieza siempre allá. Y ahí viene el gusto o la curiosidad, porque en la parte alta, pues yo veía que se hacían mucho más servicios que abajo. Uh-huh. Y digamos que yo de abajo ya me aventaba un extra por ahí con mis compañeritos, pero en la universidad una amiga me dice, córtame el fleco. Si vas a cortar el cabello de los varones, córtame el fleco a mí. Pues con ayuda de la gente que trabajaba con mi madre,